Hola a todos, bienvenidos al portal del Villegas. Partimos con la noticia más seria, diría yo, con mayores consecuencias, malas consecuencias de lo que, ocurrió esta semana. En la Comisión de Educación presidida por la insigne educadora, la gimnasta Yasna Proboste, finalmente aprobó el proyecto Aula Segura, pero ya no es el proyecto Aula Segura. Le cambiaron hasta el nombre, le eliminaron todas las indicaciones del gobierno y aprobaron las indicaciones de ellos. Ya no se llama Aula Segura, se llama algo así como Ley para fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos en la convivencia escolar. Ahí está todo dicho. Para estas personas, que yo creo que dieron una prueba insigne de oportunismo y de deficiencia intelectual, el tema no es la violencia, que es la razón de ser de este proyecto, sino la convivencia. Digo que es la razón de ser, porque el proyecto Aula Segura fue motivado por los hechos de brutal violencia que todos ustedes han visto incluso en video, de cabritos golpeando con un ladrillo en la cabeza a un carabinero, pateándolo en el suelo, otros que se enfundan en overoles y rocían con benzina a las personas y el día de mañana les van a los van a quemar vivos. Ataque a los profesores, una cosa permanente, que me llegan los mails de muchos de ellos. Por supuesto no dan su nombre porque tienen miedo, han logrado sembrar el miedo, que no cuesta mucho por lo demás. Y destrucción de colegios, todo eso es violencia pura. No es convivencia. Hablar de convivencia suena a decir de que en el colegio hay algunos niños que tienen problemas de adaptación, que hay un matón por ahí, que otro chiquillo es muy tímido y anda pegado a las paredes, que en los recreos hay demasiada, qué sé yo, o que no respetan a los profesores y no atienden lo que está diciendo el profesor en clase. Esos son problemas de convivencia. Pero aquí estamos hablando de temas de violencia, aquí no hay un problema de convivencia pegarle un ladrillazo en la cabeza a un carabinero, ni rociar con benzina a una señora que trabaja en el Instituto Nacional. Eso es violencia pura, criminal incluso. Pero a esta gente les pareció que no, así que estamos hablando ahora de fortalecer, un verbo que les gusta mucho, ¿no? Ustedes lo escucharon abundantemente durante el gobierno de la señora Bachelet, la gran legataria de Chile. Fortalecer esto, fortalecer lo demás, y ahora quieren fortalecer a los directores para la convivencia escolar. Como digo, rechazaron todas las indicaciones. Bueno, así que esto, lo que aprobaron ya no es el proyecto Aula Segura, es otra cosa. Y va a pasar a la sala en estas condiciones y probablemente el gobierno va a sufrir ahí otra derrota porque ya sabemos todo desde el principio. El Congreso está formado por la oposición. Es el único bastión de poder que tienen y lo usan hasta el máximo de sus posibilidades. Así es que, bueno, si ustedes leen la resolución de la Comisión de Educación van a ver hasta qué niveles de idiotez y de bajeza política llegaron. Todo lo cambiaron, usando uso del lenguaje. Entonces ya no hay violencia, sino que hay hechos graves. Pero resulta que en los reglamentos de los colegios, si ustedes se dan en la molestia de estudiarlo, hechos graves son cosas como, qué sé yo, llegáis todos los días tarde al colegio, el de más allá lo pillaron con un aerosol dibujando un grafiti en el muro, ese es un hecho grave, o el otro lo pillaron copiando en clase. Hay otro que no llega nunca al colegio porque se marrea todos los días o toda la semana. Esos son hechos graves y se va a juntar con esos hechos, pegarle un ladrillazo en la cabeza a un carabinero o rociar con benzina a una inspectora. Quedan en la misma categoría, como hechos graves, en el mismo saco. Y para eso los directores van a estar facultados, van a estar fortalecidos para tratar estos problemas de convivencia. O sea, cuando la próxima persona, el funcionario del colegio, pase corriendo en agonía, envuelto en llamas, el director que lo vea pasar va a decir: parece que hay un problema de convivencia en este colegio, vamos a tener que tomar algunas medidas. Este es un hecho grave. Eso es lo que ha hecho la comisión presidida por la señora Yasna Proboste. Y eso es lo que van a hacer en la sala, me imagino, lo más probable, la gente de la oposición. O sea, la ex nueva mayoría, ahora llamada Convergencia Progresista, más el Partido Comunista, que no está en la Convergencia Progresista, más el Frente Amplio.
Ahí los tienen ustedes de cuerpo entero, estimados amigos. Pero no me lo olviden nunca, ustedes los pusieron ahí. Del tema de la marihuana he seguido recibiendo, y lo agradezco, mucho material. Hay muchas historias. La mayoría son malas, la verdad, por supuesto. Y siempre aparece una persona inteligente, mayor, controlada, que puede fumar marihuana e incluso sacar algún provecho de eso, obviamente. Lamentablemente esas personas son siempre muy escasas, en toda sociedad. La mayoría de las personas son bastante descontroladas, son bastante poco... En fin, entonces la mayor parte de las historias son de horror, son historias de gente que perdió la cabeza, de jóvenes que perdieron los estudios, de gente que fue internada al psiquiátrico, de otros que se convirtieron de tanto visitar, porque al final cuando usted quiere comprar marihuana tiene que ir a tratar con un delincuente, pues. No importa si ahora resulta que también estos delincuentes que venden marihuana, como a veces son señoras, entonces empiezan a adquirir, empiezan a ser beneficiadas con una dosis de compasión. Pobre abuelita, no tenía otra cosa que hacer que vender unos papelitos por ahí. Bueno, como están tratando con esas personas, muchos de esos jóvenes también van a dar a la fila de la delincuencia. Entonces, los efectos suelen ser bastante nefastos por todos lados. Esto no significa nada como conclusión en cuanto a si es o no bueno legalizarla. Estoy simplemente mencionando que lo primero que tenemos que despejar es cuál es el efecto de la marihuana en general y no simplemente evaluar esto porque a mí me fue bien con la marihuana. Los casos individuales no sirven para las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ver con el público, con lo que le sucede a la sociedad. Alguien me dijo por ahí también en un mail que el Estado no tenía por qué inmiscuirse en estas cosas. Es cierto que el Estado se inmiscuye en demasiadas cosas, lo hemos aquí comentado, en temas, por ejemplo, de que está presente en tratar de sacar una lonja de cualquier actividad, aunque no tenga ni arte ni parte en ella ninguna. Pero en otras cosas tiene que inmiscuirse por una razón muy sencilla, porque hay un interés público involucrado. Imagínense ustedes que el Estado o alguna de sus reparticiones no controlara a los pilotos de las líneas aéreas comerciales, a ver si tienen o no tienen, si consumen o no consumen drogas. ¿Cuántos accidentes de carretera que hemos sabido protagonizados por buses de transporte de personas interprovincial no han sido el resultado de choferes que están bajo el efecto de alguna droga? Que han tomado a su vez algunos de ellos simplemente porque les gusta, otros porque querían estar despiertos, porque les tocaba un turno tras otro. Entonces hay un interés público porque la persona que está bajo el efecto de la droga puede cometer un acto que signifique daño al prójimo. Por eso se tiene que inmiscuir el Estado. Se tiene que inmiscuir además porque aunque esa persona no le haga daño al prójimo, si esa persona en realidad son muchas personas y hay que eventualmente atenderlas, porque uno no las va a dejar botar en la calle, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un costo del Estado, o sea, de todos nosotros para atender a estas personas que no tuvieron cuidado, no tuvieron control y que se dejaron llevar por la droga. Entonces sí es un tema público. No vivimos cada uno aislado en una isla como Robinson Crusoe. En ese caso, que cada cual hiciera lo que se le dé la gana, si quiere tirarse por la ventana, asunto de él. Pero vivimos en un conjunto llamado sociedad donde todos afectamos a todos. Y por consiguiente hay algunas conductas del prójimo que tenemos que controlar. Por ejemplo, la conducción de los vehículos motorizados, la controlamos, ¿no es verdad? El Estado se te inmiscuye y pone semáforo, y pone carabineros, y pone pistas exclusivas y un montón de cosas. En este caso con toda razón, porque hay que regular actividades que si son mal hechas, si son hechas desorganizadamente, producen un caos que daña a todos por igual. Y lo mismo ocurre con las personas, con los drogadictas, porque no es la persona drogadicta, son colectivos completos, son organizaciones criminales, son factores que trascienden la conducta o la suerte o lo que le pasó a tal o cual persona fumando marihuana. De todas formas, por supuesto, este es un tema que tiene todavía muchos más aspectos que seguiremos, supongo, examinando. Yo veo todos los mails y los mails de marihuana que he recibido son todos distintos en muchos sentidos. Cada uno de ellos me ha iluminado sobre algún aspecto que no había considerado. Y eso. Antes de continuar, porque tengo otros temas más relacionados con la política de este país y de política internacional también,
Les quiero recordar vino personalizado. Vino personalizado, que ustedes están viendo a mi izquierda los datos. Este es otro de los productos que ofrece. Aparte de las botellas normales que ustedes les he mostrado muchas veces, está en esta caja que viene con dos botellitas chiquititas con el mismo vino exquisito que usted también puede personalizar. Y la novedad de esta caja es que también viene con esto. Aquí dice: el sueño de tener tu viña boutique. Bueno, en otras palabras, si usted tiene una parcelita con alguna viña y alguna vez se le ha pasado por la cabeza la idea de producir su propio vino, aquí tiene cómo hacerlo. Desde el principio hasta el final. Desde cómo cuidar el viñedo, la plantación, todos los detalles técnicos, el riego, aquí con dibujos bien amorosos, por ejemplo ahí. Así que usted puede tener su propia viña, no importa si produce 2 botellas al año nomás, pero el solo hecho de tener su viña propia, de beber eventualmente un vino que usted mismo produjo, el proceso de producirlo, todo eso a mí me imagino que es súper entretenido, es una actividad, es como un hobby, es algo para hacer con las manos, con el cerebro, y es el tipo de actividades que son remunerativas per se, afuera del resultado, fuera del producto, el acto de producirlo, todos los rituales, los procesos, que esto, que el riego, que ahora, que lo demás allá, yo creo que es una actividad satisfactoria, como lo es todas las actividades que tienen que ver con sembrar, cosechar. Las actividades de la tierra no conmueven un resorte muy profundo a la naturaleza humana, porque recuerden ustedes, el 95-98% de la historia humana ha transcurrido mucho más que eso, 99 y tanto, ha transcurrido a base puramente de la agricultura. Y quiero continuar con el tema, bueno, es una anécdota si ustedes quieren. Me dicen que algunas personas de la oposición se habrían escandalizado porque, tratando de ser gracioso, el presidente Piñera hizo un chiste o hizo una observación sobre las minifaldas, que ya entiendo que ya no se usan, yo no he visto a nadie con minifalda. Entonces se escandalizaron. ¿Cómo puede hablar de esta cosa? Me llama la atención esta manera, pero por otro lado no me llama mucho. Los beatos, los creyentes en una fe determinada, suelen tener un doble estándar. Entonces, estas personas que les pareció mal que el presidente mencionara el tema de son las mismas que uno las ve jactándose. Ayer o anteayer vi a 2 señoras congresalas jactándose, envanecidas, resaltando cada momento su participación en un proyecto, en la legislación o en los temas relacionados con el aborto, que yo creo que puede ser en algunos casos un tema necesario, pero no es un tema para felicitarse y abrir botella de champán, porque estamos hablando de liquidar una criatura en el vientre. Entonces me dirán, bueno, hay 3 causales que ya han sido discutidas abundantemente y la sociedad llegó a la conclusión, no la sociedad, el Congreso llegó a la conclusión que era necesario. Vamos a dejar de lado la discusión, vamos a suponer que efectivamente es necesario, ¿ok? Pero no es para alegrarse. No es una cosa como para abrazarse. Cuando yo vi el espectáculo, cuando se aprobó la ley, las 3 causales, de una montonera de gente destapando literalmente botella de champán y abrazándose y felices como si se hubiera votado, digamos, una cosa maravillosa, positiva, cuando se trata aquí simplemente cuando lo que hicieron fue votar una ley que tal vez sea necesaria, pero no es agradable, ni es aplaudible, no es para vitorearla. Ahí uno se da cuenta que hay una cierta distorsión moral en algunas personas, que tienen las cosas al revés. Porque además de apoyar y de envanecerse con esa ley, se han envanecido y han apoyado otra serie de causas que son bastante debatibles y que ellos consideran como la modernidad. Para ellos la modernidad consiste en apoyar una serie de conductas o de pretensiones de algunas personas que son más que discutibles. Pero, como ustedes saben, y ya se los he dicho, ellos se sienten los concesionarios vitalicios del progreso. A lo que a ellos les parece progreso,
a pesar de que viven mirando hacia atrás, a teorías obsoletas y que nunca funcionaron, ellos son los concesionarios. Entonces, por un lado, apoyan cosas muy discutibles, que para muchas personas en Chile son el colmo de la inmoralidad, y por otro lado se molestan porque el presidente hizo alguna broma, hizo una alusión a las minifaldas. Les debe haber parecido que eso era vejar al género femenino, no veo por qué, pero algo por el estilo debe ser. Y lo menciono este hecho que es completamente microscópico e insignificante, como casi todo lo que dicen en ese sector, porque sirve para iluminar a ese sector. Ustedes saben, es como la gente que usted conoce. Cuando usted conoce por primera vez a una persona, todos tratan de mostrar su mejor lado, ¿no es cierto? Todos tratan de ser más cuidadosos en lo que dicen, más educados, más al día de lo que realmente son en su vida cotidiana. Tratan de vender una imagen de sí mismos. Pero eso es una postura muy difícil de mantener. Estar todo el tiempo actuando es muy complicado, salvo ni siquiera los actores profesionales. Entonces uno los pilla por las cosas más mínimas. Por eso esa famosa frase que mostró la ojota. O sea, tarde o temprano el tipo que parecía vestido de smoking, uno le mira los pies y está con ojota. O hay otras frases que dicen lo mismo, que por un detallito al final se revela la naturaleza de esa persona. Y lo mismo pasa con los colectivos políticos, un colectivo político puede estar toda la vida, por ejemplo, vociferando sobre la igualdad, sobre la pobreza, sobre la soberanía popular. Pero a poco andar usted ve que en sus conductas individuales son aprovechadores, meten la mano en todos los cajones, se aprovechan de todas las circunstancias, se dejan pagar por los lobbies, meten a sus sobrinos tontos en la administración pública, viajan todo lo que pueden, lo más gratis que puedan, y otras cosas que todavía peores. No leen los proyectos, no saben ni dónde están parados. Entonces, tarde o temprano uno los pilla. Tarde o temprano hacen notorio, digamos, cuál es el talante, el cariz realmente de ese colectivo. Como las viejas beatas, ¿no es cierto? Que pasan persignándose y haciendo así, y andan pegados a la sotana del cura del cura párroco. Pero usted observa su vida cotidiana y son unas personas miserables, intrigantes, traidoras, explotadoras, siniestras. ¿Y saben ustedes por qué? Hay una cosa curiosa, pero que no lo es tanto si uno lo examina un poco. Aquellos que se parapetan en una fe de cualquier clase, se sienten por eso ya salvados y legitimados, y por lo tanto se permiten cualquier bajeza, porque son creyentes. Entonces, esa bajeza es perdonable, o esa bajeza es necesaria para promover la fe que tienen. Y entonces se establece rápidamente una situación de doble estándar en las evaluaciones de los demás, y se establece además otra forma de comportamiento que se llama hipocresía. El hipócrita es alguien que discursea sobre ciertas virtudes que él no ejercita, y anda siempre con una máscara. Eso se llama, de ahí viene la palabra hipócrita. El hipócrita es el tipo, como hemos visto hartos últimamente, ¿no?, que se escandaliza por las supuestas conductas de acoso o de grosería sexual de alguien, pero adentro de su casa a lo mejor patea a su mujer. O ha cometido actos de verdadera, en materia físicamente, de atropello. Pero como es un hipócrita, como conozco varios que los podría mencionar, entonces se escandalizan y hacen investigaciones sobre ese tema. De esos hipócritas tenemos muchísimos. Y yo creo que esto de sobresaltarse con un chiste, a lo mejor es un mal chiste, da lo mismo, de Piñera, los muestra los muestra por ese lado, y los muestra también en su irrelevancia política. Fuera de lo que pueden hacer obstruyendo proyectos como el que acabamos de comentar del aula segura, no tienen nada que ofrecer, salvo estas pataletas que dijo esto, que dijo el de más allá. Y a propósito, volviendo al aula segura, cuando tarde o temprano una persona resulte seriamente lesionada, quemada viva quizás, o pateada en el suelo, como ese carabinero, ¿qué van a decir los señores y las señoras de la comisión? Yo les voy a decir lo que van a hacer.
van a hacer lo mismo que hizo la alcaldesa de Santiago cuando se descubrió que había dejado la crema en su alcaldía. Desapareció, nunca más se supo. Es como cuando usted entra en la cocina o al baño, cualquier parte de su casa en la noche y prende la luz y ve correr para todos lados las cucarachas, cuando hay cucarachas en su casa. Porque a veces hay. Y usted le alcanza a ver cómo corren a esconderse a la oscuridad porque son fotofóbicas, ¿no es cierto? Bueno, esta gente también. Cuando ocurra esto, se van a desaparecer. Nadie se va a hacer responsable. Nadie va a decir, bueno, en realidad la embarramos con esto de la convivencia escolar. Era un tema de violencia, debimos haber hecho algo más. Se van a quedar calladitos. Se van a hacer los hueones. Se van a desaparecer. Se van a desaparecer. Eso es lo que van a hacer. No van a responder. Chile, en todo caso, es un país donde nadie responde por nada. Es un país de cobardes. No nos hacemos responsables. Yo no fui. Eso vamos a ver. No se nos olvide, estimados amigos, el tema de la basura. A propósito, la basura hay que disponer de ella como sea, pero hay que disponer bien. Estoy usando un anglicismo en realidad, esto de disponer. Botar la basura no es simplemente botar hoy en día la basura. Hoy día la basura hay que tratarla, hay que procesarla, hay que reciclarla. Viene pronto no sé qué significa exactamente, pero en algún momento, de un futuro no muy lejano, todas las municipalidades van a reciclar. Eso significa que los camiones van a pasar para recoger distintos tipos de basura. Prepárese usted con los contenedores que ofrece Creatividad Positiva. Estos contenedores le permiten a usted separar los distintos tipos de basura para que cuando llegue el camión que corresponde a ese tipo de basura usted no tenga que estar separando de una bolsa o, no sé, no pudiendo entregar la bolsa porque no se la van a recibir. Usted va a tener todo separadito. Va a haber más orden en su propia casa. Si fuera de que el camión pase o no pase, usted va a tener más orden y más seguridad. Las pilas, como estas pilas que todavía no le he botado, porque no creo que sea llegar a botar una pila, porque son contaminantes, va a tener un lugar. Los restos de los platos de la comida, otro, y así sucesivamente. Son muy accesibles, no son de un costo monstruoso, ni mucho menos. Así que póngase en contacto en las direcciones que aparezcan a la izquierda de Creatividad Positiva y empiece a poner orden en su casa, enseña a sus hijos a ser ordenados. Es difícil, hoy en día, por Dios que cuesta enderezar a un cabro chico, pero en fin, haga el intento y no lo olvide. Ahí están los datos, anótelos, ponga pausa, anótelos tranquilamente, llame y hágase de estos contenedores. Y continuando con esta emisión del programa, tengo varias cosas más, pero antes de eso quiero comentar un comentario que vi, a veces, muy rara vez, veo en YouTube los comentarios de mis videos para más o menos captar si la gente los está recibiendo como me gustaría que los reciban, lo cual ha sido así en un 95-98%. Una persona con buenos modales, sí, buena onda, me reprochó que yo era muy desbalanceado en mis críticas, que siempre estaba criticando a la izquierda pero no a la derecha, y en alguna palabra usó la palabra que yo le rendía pleitesía a la derecha. Señora, yo no le rindo pleitesía absolutamente a nadie, ni a personas, ni a colectividades, ni a nadie, no está en mi carácter. Si acaso algún día le rendiría pleitesía a alguien sería Johann Sebastian Bach, quizás, o a Wolfgang Amadeus Mozart, super genios de la música. No a políticos o a empresarios o a gente común y corriente que se distinguen de uno simplemente porque tienen más plata. ¿Cómo se le ocurre que voy a estarle rindiendo pleitesía a la derecha? Si concentro más mis críticas en la izquierda es por una razón muy simple. Porque están en una postura política, económica y cultural errónea, a mi juicio. Porque han destruido países completos en América Latina y en Europa. Porque se han cometido crímenes. Por supuesto hay distintas variantes de esto, no estoy diciendo que se hayan cometido en Chile. La izquierda chilena no es la misma que el Partido Comunista de la época de Stalin. Y el Partido Comunista de la época de Brezhnev no era igual al de la época de Stalin. Pero en general, con la izquierda se asocian en la historia de la humanidad en nuestro país toda clase de desastres, mayores o menores. Por eso. En cuanto a la derecha, por supuesto se asocian con ella también algunas situaciones muy serias. La derecha ha estado directa o indirectamente asociada
a, a matanzas a principios del siglo XX. Ha estado asociada, por supuesto, ha estado asociada, y la quieren asociar más todavía, al golpe militar. Por supuesto, aquí no hay inocentes en este mundo. Pero los que son más dañinos, a mi juicio, este es mi programa, no es el programa de otro. Probablemente el señor Vidal diría otra cosa, diría lo contrario si tuviera un programa como este. A mi juicio son más dañinos, son más tóxicos, son más destructivos. Sus políticas económicas y de otro tipo conducen a las sociedades a situaciones cada vez peores y a veces realmente apocalípticas. Por eso me concentro en ellos, porque ellos fueron además los que gobernaron este país, me refiero a la nueva mayoría, no a la concertación, pésimamente. Entonces, las derechas están formadas por seres humanos tan chantas y vulgares como de cualquier otra parte. La mayoría del género humano, ya sean de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo, son toda una manga de mediocridades en general. Eso es lo que somos en general, salvo Bach y salvo Mozart y Einstein y gente así. Pero la cuestión es qué es lo que uno propone y uno hace en términos del bienestar o malestar de una sociedad. Así que, por supuesto que yo no le voy a rendir pleitesía a la derecha. ¿Cómo se le ocurre? Si le hubiera rendido pleitesía a la derecha, como dice usted, señor, habrían sido distintas las cosas. Yo he sido en muchas ocasiones bastante más bruto con la derecha de lo que son incluso los izquierdistas, porque lo he tratado en su cara de mediocres y de cobardes. Como recientemente lo he hecho aquí en este portal, a propósito de este tema, ¿no es cierto?, del movimiento feminista, cómo andan pegados a las paredes y dejan caer a su gente así como así. Así es que no, yo no le rindo pleitesía a nadie, que quede clarísimo. Y eso me ha costado bastante caro. No solo ahora, me ha costado caro toda la vida. Me ha costado desde luego la enemistad de un montón de gente que no me pueden ver. Me ha costado peleas en la calle. Bueno, continúo con los temas. En el tema internacional, no sé si ustedes se han dado con la molestia de ver los canales que realmente dan noticias, o sea, canales que no son de Chile, por supuesto. Ustedes saben que hay una caravana de unas 15 o 20 mil personas, así que vienen de Honduras, de Centroamérica, que pretenden llegar a Estados Unidos. Todavía están muy lejos, ¿eh? Alguna gente cree que van a llegar mañana, pero si ustedes ven el mapa, están más o menos como a 2.000 kilómetros todavía la frontera norteamericana. O sea, se supone que van a llegar como en un mes, más o menos, con suerte. Y el gobierno norteamericano, Trump, ha anunciado que no va a dejar entrar a ninguno de ellos, que no tienen por qué. No tienen por qué simplemente aceptar que los invadan, porque esto es una invasión. Y ahí estamos, ahí está la pelea. Entonces los demócratas dicen que la actitud de Trump es digna de un facho, ¿no es cierto? Porque cómo no acoge a esta gente que viene a tratar de mejorar su vida, que vienen arrancando de un país miserable, corrupto y violento como es Honduras, como son casi todos esos países centroamericanos, que son un desastre. Este es un tema complicado. Los movimientos de población masivos no son una anécdota que ocurre de vez en cuando, un incidente. Si ustedes estudian la historia universal, los movimientos de población son una parte constitutiva de esa historia desde el principio de los tiempos. De hecho, la humanidad existe como fruto de una inmigración de poblaciones desde el norte de África, los primeros Homo sapiens sapiens, hacia el resto del planeta en un proceso largo que ustedes pueden encontrar muy bien descrito en el libro de Jared Diamond, que yo recomendé un sábado, creo, o si no lo recomendé, lo voy a recomendar, un libro que se llama algo así como Gérmenes, Acero y algo más, un libro fantástico. Y los movimientos de población han estado presentes en toda la historia humana. Si ustedes leen la historia del Imperio Romano, o la historia en la Edad Media, o si ustedes leen por todos lados movimientos de población. Las cruzadas fueron un movimiento de población, de gente que quería, en nombre de la cruz, digamos, apoderarse de las tierras en el sector que en esa época estaba en manos de los árabes. Los movimientos de población dieron lugar a la formación de Estados Unidos en su momento. Millones de personas emigraron a Estados Unidos, millones. Y siguen emigrando, por supuesto. Nuestros países, Chile, es el resultado de un movimiento de población. Europeos que vinieron a Chile. Los movimientos de población son permanentes.
¿Para qué hablamos de Europa? Europa, las migraciones violentas o pacíficas son parte de la historia europea. Las famosas invasiones bárbaras no eran eso, no eran otra cosa que un movimiento de población con la espada en la mano. Entonces, primera cosa, no son un incidente nuevo, una cosa inédita, sino que todo lo contrario, son constitutivos. Segundo, respecto a la actitud de Trump, yo creo que no hay ningún país del planeta que esté dispuesto simplemente a dejarse así, simplemente invadir por miles y miles y miles de personas, simplemente porque se les dio la gana o porque tienen necesidad de ir al país de uno. ¿Qué haríamos nosotros en Chile si el día de mañana en algún país vecino se forma una caravana de 10.000 personas que van a venir caminando y van a cruzar la frontera sin más? Sin pasar por aduana, sin pasar por policía internacional, simplemente porque están necesitados, porque consideran que quieren ganarse la vida acá. Bueno, hemos tenido un movimiento de población, lo estamos teniendo hasta este momento, y mucha de ese movimiento de población ha sido ilegal. Como todos sabemos, un tema que se ha estado discutiendo y se está discutiendo. Así que es un tema muy viejo, primero, muy complicado de tratar. Los países tienen derecho a regular quiénes entran y quiénes no entran a su país, porque si no es una invasión, simplemente. Con todo lo que significa en cuanto a poblaciones que son vectores de enfermedades que no son típicas de la sociedad que los recibe o a la cual invaden. Dentro de esas masas pueden venir muchos delincuentes filtrados. La mayoría de la gente no. Por supuesto que no. Esta caravana que está marchando hacia Estados Unidos en un 99% debe ser gente totalmente honorable. Pero también, aprovechándose del pánico, se cuelan los delincuentes, como se colaron acá en Chile. Vayan ustedes a preguntarle a la gente del norte las situaciones que están viviendo con algunos de los inmigrantes que llegaron allá, con esta política, somos un país acogedor. Bueno, estimados amigos, y hay algunos países, finalmente termino aquí, que han puesto coto definitivo a este asunto. Por ejemplo, Hungría. En Hungría simplemente no dejan ya entrar prácticamente a nadie. Y esto les ha significado un castigo de la Unión Europea, que les golpeó con los nudillos, las manos con una regla y otras cosas más, y otros castigos, pero los húngaros están decididos. Yo he visto varias entrevistas a funcionarios húngaros en los canales internacionales, por supuesto. Y ellos quieren preservar la identidad de su país. No tienen por qué aceptar a millones de personas que son de otra raza, de otro color, de otra religión. Ustedes dirán, pero eso es racismo. Puede ser, pero así funcionan las sociedades humanas. O sea, que usted no le puede predicar a la realidad. Usted no puede, si hay un terremoto, subirse a un púlpito a castigar, a retar al terremoto. Las sociedades son tribales, son entes tribales que no tienen mucha facilidad para aceptar tribus distintas. Incluso tienen pocas facilidades para aceptarse a sí mismos muchas veces. Ese es un hecho. Entonces, cuando uno quiere desoír la realidad, no ver la realidad, a nombre de algún principio abstracto, ideológico, lo único que uno está haciendo es sembrar problemas en gran escala, como ya lo están empezando a sufrir en países que tenían esta política completamente abierta, como Suecia. Entren ustedes en sitios internacionales para ver lo que está pasando en Suecia. Entren ustedes en sitios internacionales para ver lo que está pasando en Alemania. Y bueno, lo que está pasando en Francia también. Así es que es un tema complicado y falta un mes para que esos inmigrantes o esa población llegue hasta la frontera norteamericana. ¿Cómo va a detener eso? Trump está por verse. Muchas gracias y hasta mañana.